Bienvenidos al seminario web. Ha entrado como asistente en modo de solo escucha. Hola, mi nombre es Gabriel Rico, soy socio y director comercial en FIDEX. Espero que cada uno de ustedes y su familia se encuentren bien. A nombre de FIDEX y nuestros patrocinadores, quiero darles la más cordial bienvenida a este RISC-Ed Forum 2021. RISC-Ed Forum es un espacio donde nos reunimos profesionales, educadores, actores relevantes del sector asegurador, donde a través de una serie de conferencias se busca compartir conocimiento y aprender sobre tendencias, mejores prácticas, tecnologías y lo más relevante de la disciplina de riesgo y su gestión. Durante las 4 sesiones del día de hoy hablaremos sobre los sistemas de pensiones en base a una comparativa internacional, del impacto del liderazgo en la nueva realidad que estamos viviendo, sobre los riesgos cibernéticos y su impacto en las operaciones de los negocios y sobre el concepto de la última milla y sus riesgos logísticos. El día de mañana hablaremos sobre las perspectivas de la evolución del trabajo en tiempos post-COVID, de la evolución del Internet de las cosas al Internet del comportamiento y también tendremos un panel de prevención y bienestar donde se hablará de la relación entre la salud y el ahorro. Si no se han inscrito al resto de las sesiones, todavía están a tiempo, lo pueden hacer a través de la misma invitación que les enviamos o a través de nuestra página de FIDEX en fidex.com.mx en la sección de RISC-Ed. Espero que disfruten y obtengan el mayor provecho de estas conferencias que hemos preparado para ustedes. Antes de comenzar la conferencia, quisiera decirles que todos los asistentes de la conferencia se encuentran en modo solo escucha. De su lado derecho encontrarán un icono con el signo de interrogación para donde pueden hacer preguntas, las cuales las pueden ir enviando durante la sesión y estas se contestarán al final de la misma. Adicionalmente, ustedes pueden también descargar un par de estudios de la sección de documentos en la plataforma. El estudio 1 es el estudio propiamente del sistema de pensiones, una evaluación comparativa, una evaluación internacional comparativa del 2017. Y el segundo estudio es una actualización del 2021 bajo una perspectiva global. Dicho lo anterior, le damos entrada a nuestra conferencia magistral del día, titulada Sistemas de Pensiones, una evaluación internacional comparativa. El título de la conferencia se deriva del estudio elaborado por Mafre Economics, el cual nos hace ver que los sistemas de pensiones de jubilación en el mundo se encuentran bajo una presión demográfica y financiera creciente. Así, bajo una evaluación internacional comparativa se analizan los retos y riesgos a los que están expuestos los sistemas de pensiones hoy en día y se busca identificar diversas formas en las que se pueden abordar las reformas de dichos sistemas para una sostenibilidad y estabilidad de largo plazo. Para hablar de este tema con mayor profundidad, quisiera presentarles al licenciado Manuel Aguilera Verduzco, nuestro conferencista del día de hoy. Si por ahí nos puede acompañar Manuel. Hola Manuel. Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, muy buenos días a todos. Gracias. Voy a dar una breve semblanza tuya, Manuel, si me permites un momentito. Déjame ver dónde quedó. Desde el 2015, Manuel es director general de Mafre Economics en el área de estudios económicos de Grupo Mafre. Entre 1998 y 2015 fungió como presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. En esa posición fue el responsable de la supervisión de los mercados de seguros y de fianzas, contando con una amplia experiencia en materia de regulación y supervisión financiera, y habiendo participado en el desarrollo e instrumentación de las principales reformas orientadas a la modernización del marco regulatorio y de supervisión financiera que rige a los mercados asegurador y afianzador en México. Entre 1998 y 2015 se desempeñó como vocal propietario de las juntas de gobierno
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Comisión Nacional de Sistema del Ahorro para el Retiro, de la Comisión Nacional para Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, y asimismo fue miembro del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero y del Consejo Nacional de Inclusión Financiera. Con relación a sus actividades internacionales, entre 1999 y 2015, Manuel fue presidente del Comité de Seguros y Pensiones Privadas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, presidente de la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros, IAIS. En ese periodo fue el representante de la IAIS ante el Foro para la Estabilidad Financiera y presidió el Grupo de Coordinación para la Supervisión Financiera, el cual agrupa a los presidentes de comités de supervisión bancaria de Basilea, de la Organización Internacional de Comisiones de Valores, del Joint Forum y de la propia IAIS. Asimismo, presidió recurrentemente la Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina. Manuel es economista egresado de la Universidad Veracruzana, obtuvo el diploma de Planeación Económica de la Escuela Central de Planeación y Estadística en Varsovia, Polonia, y el diploma de Alta Dirección de Entidades Públicas del Instituto Nacional de Administración Pública. Bienvenido, Manuel, al foro. Te cedo el micrófono y adelante con tu exposición. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Gabriel, por esta introducción. Y sin más, voy a comenzar con la presentación, que espero ya se pueda ver en la pantalla. Que como ya decías tú en tu presentación, básicamente es una síntesis de un informe que elaboró el área de estudios económicos de MAFRE, originalmente en 2017 y que fue actualizada recientemente, y que trata de centrarse en uno de los problemas fundamentales de las sociedades modernas, que es el sistema de pensiones. La presentación la voy a dividir en tres partes. En la primera de ella voy a hablar un poco sobre el marco conceptual que está detrás del informe, un poco entender qué son las pensiones y cuáles son los riesgos a los que los sistemas de pensiones en el mundo están sujetos en estos momentos. En la segunda parte, simplemente como una parte que es significativa del informe, les voy a hablar sobre un indicador que hemos construido y que está incluido en el mismo, que es un indicador que nos dice a nivel global para casi 100 países del mundo qué tanta presión existe para la reforma de los sistemas de pensiones de jubilación. Y finalmente, en la tercera parte, como conclusión, voy a concentrarme en los aspectos que, digamos, en un terreno práctico debieran orientar la reforma de los sistemas de pensiones para hacerlos equitativos, es decir, desde el punto de vista de que generen una pensión digna para las personas y al mismo tiempo que sean sostenibles financieramente en el largo plazo. Muy bien, pues vamos a comenzar con la primera parte. Una de las cuestiones que uno usualmente se pregunta, porque además el tema de las pensiones está por ahí todos los días en los periódicos, en las noticias, en las charlas, en las cuestiones de trabajo, es ¿qué es un sistema de pensiones? ¿Para qué sirve? ¿Y qué tan importante es que el sistema de pensiones funcione apropiadamente? Nosotros hemos preparado esta pequeña definición que está ahora en la pantalla, que básicamente trata de establecer esto. Un sistema de pensiones son un conjunto de mecanismos que la primera característica es que son de largo plazo, que una sociedad establece para que la población tenga ingresos que le permitan cubrir sus gastos durante la vejez, es decir, durante el periodo en el que ya terminaron su vida laboral y que, por lo tanto, disminuye su capacidad para generar ingresos. Esta definición, que es bastante sencilla, esconde detrás la verdadera importancia que tiene un sistema de pensiones. Los sistemas de pensiones claramente forman parte de esta infraestructura institucional de los países que garantizan estabilidad social. Cuando una sociedad es capaz de que la población, cuando concluye su periodo laboral, cuente con recursos para no solamente sobrevivir, sino para llevar una vida digna en lo que resta de su vida, desde el momento en que terminan de trabajar hasta que fallecen, pues en esa medida esa sociedad está dotando a sus miembros de un mecanismo de estabilidad. Imaginemos solamente lo que significaría en la sociedad que las personas, cuando concluyeran sus vidas laborales,
no pudieran tener forma de acceder a ingresos para poder hacer frente a sus necesidades cotidianas. Claramente nos enfrentaríamos a una situación de gran tensión social que generaría problemas que repercutirían en los ámbitos políticos y económicos sin duda alguna. Por eso es importante que los sistemas de pensiones que cumplen este propósito que está simplificado en esta definición, pues funcionen apropiadamente desde dos perspectivas. Desde una perspectiva que implique que las personas realmente reciban el ingreso que necesitan para poder seguir subsistiendo y viviendo decorosamente el resto de su vida. Y dos, que esos mecanismos que le proveen de ingresos estén diseñados de tal manera que el sistema sea sostenible en el largo plazo. Esto que les voy a mostrar aquí es una gráfica que simplifica una cuestión que en economía se llama la hipótesis del ciclo de vida y que al economista que la diseñó le valió el premio Nobel, lo que confirma que para ganar un premio Nobel a veces no hay que hacer sino cuestiones que encierren un gran sentido común y que lo que muestra es un poco esta relación que hay entre las necesidades de consumo de la población y los niveles de ingreso. Como ustedes ven en esta gráfica, lo que se muestra en la parte de abajo, en este eje, es el tiempo de vida de las personas. Este es, digamos, todo el periodo de vida de las personas. Esta línea roja que está marcada aquí es la forma en la que evoluciona el consumo de las personas. Empieza siendo relativamente bajo, va subiendo a lo largo de la vida, a lo largo de nuestra vida, llega a un punto máximo que usualmente coincide con un momento cercano al de nuestra jubilación y después empieza a descender hasta que llegamos al final de la vida. Sin embargo, el ingreso que permite sustentar ese consumo no se comporta de la misma manera. El ingreso en las partes iniciales de nuestra vida pues es muy bajo o prácticamente nulo. En algún momento empieza a ser suficiente para cubrir nuestras necesidades de consumo y en la parte más importante de nuestra carrera laboral pues excede o debiera exceder esas necesidades de consumo permitiendo un volumen de ahorro. Y después ya cuando uno se retira pues el ingreso disminuye por debajo de las necesidades de consumo. Se generan entonces dos situaciones. Una primera, que es que durante la mayor parte de nuestra vida laboral tenemos una cierta capacidad de ahorro y durante las etapas iniciales de nuestra vida y en las partes finales tenemos lo que se llama desahorro. Este desahorro en la parte inicial, cuando somos muy pequeños, pues lo cubren nuestros padres, que son quienes nos dan de comer, nos mandan a la escuela, nos compran las cosas que necesitamos, y en la parte final lo debiera cubrir precisamente la pensión, es decir, el ingreso, parte del ingreso que logramos ahorrar durante nuestra vida laboral para poder cubrir nuestras necesidades cuando hemos terminado la trayectoria de trabajo que hayamos elegido. Un sistema de pensiones, a fin de cuentas y simplificando, no es otra cosa que un balance entre la cantidad de aportaciones, llamémoslo así, el ahorro que logramos generar a lo largo de nuestra vida, desde el inicio de nuestra vida laboral hasta el momento de nuestra jubilación, y el conjunto de beneficios o prestaciones, la pensión en sí misma que recibimos desde el momento de la jubilación y hasta el final de nuestra esperanza de vida. Lo ideal es que, para que un sistema de pensiones funcione y sea sostenible, es que estos beneficios que recibimos desde el momento de la jubilación y hasta el final de nuestra esperanza de vida, pues sean más o menos iguales a las aportaciones o a la cantidad de ahorro de corto, medio y largo plazo que fuimos generando a lo largo de nuestra vida laboral. Lo podemos ver individualmente, digamos, esta afirmación es cierta si la vemos individualmente y debe ser cierta también si la vemos en términos del conjunto de la sociedad. El conjunto de aportaciones para los sistemas de pensiones debieran ser igual al conjunto de recursos que se necesitan para pagar las pensiones de las personas cuando llegan al momento de su jubilación. Los sistemas de pensiones en el mundo difieren enormemente. Hay, por ejemplo, sistemas de pensiones de naturaleza pública que pueden o no tener un cierto grado de participación privada. Hay sistemas de pensiones obligatorios, otros que son voluntarios y algunos otros que son de naturaleza cuasi voluntaria. Voy a dar algunos ejemplos más adelante. Y pueden ser sistemas basados en la solidaridad intergeneracional, como lo era el sistema de reparto del IMSS o del ISSSTE hasta antes de las reformas en México, es decir, las pensiones de los jubilados las pagan los activos, esa es la solidaridad entre generaciones. O bien pueden basarse en el ahorro individual, como funciona ahora nuestro sistema de pensiones con base en las AFORES,
donde la pensión proviene de la cantidad de ahorro que individualmente generamos. O pueden ser una combinación de todas estas cosas, dependiendo de cada uno de los países. Esta, digamos, igualdad a la que yo me refería, que debiera existir entre aportaciones y prestaciones, es, digamos, el ideal teórico. Sin embargo, en la práctica hay una gran cantidad de factores que, digamos, que conspiran contra esta igualdad y hacen que tienda más bien a hacerse una desigualdad. Y en general lo que ocurre con el tiempo es que las aportaciones o la cantidad de dinero que hay para cubrir las pensiones en los países tiende a ser menor de lo que se necesita para pagar las pensiones. ¿Cuáles son los factores, digamos, o este conjunto de factores que conspiran en contra de esta igualdad? Primero, hay riesgos de naturaleza financiera. Veamos, por ejemplo, desde el punto de vista de las aportaciones o del ahorro que sustenta las pensiones, pues hay riesgos financieros de crédito de mercado. Por ejemplo, puede haber una baja en la rentabilidad de las inversiones que hace que el fondo en el que se va acumulando este ahorro se haga más pequeño, o puede haber un riesgo de crédito, un incumplimiento de las contrapartes en las que se invierten los recursos que hace que estos montos también disminuyan. O pueden ser riesgos de naturaleza económica, como los que vivimos el año pasado y seguimos viviendo todavía este año. Una recesión económica que hace que aumente el desempleo, que puedan bajar los salarios o que pueda incrementarse la inflación y por lo tanto ese volumen de ahorro que se viene generando de este lado de esta igualdad, pues se tiende a hacerse más pequeño. También hay riesgos de naturaleza demográfica, por ejemplo, los cambios en la estructura poblacional, de los que voy a hablar un poco más adelante, que pueden hacer, por ejemplo, que baje la tasa de fertilidad y por lo tanto el número de personas trabajando respecto del número de personas jubiladas puede irse reduciendo con el tiempo, haciendo más difícil que se sostengan las pensiones, que es el caso típico de las pensiones bajo los sistemas de reparto, como los que había en México hasta antes de la reforma del Seguro Social y del ISSSTE. Y también hay riesgos por el otro lado, por el lado, digamos, de las prestaciones, de las pensiones en sí mismas. Hay riesgos de naturaleza económica, por ejemplo, en periodos de alta inflación, si las pensiones no están indizadas al comportamiento de los precios, pues en la medida que suben los precios, el valor real de las pensiones se va haciendo más pequeño. O, y este es quizás el riesgo más importante, puede haber riesgos demográficos de naturaleza distinta, de naturaleza más estructural, como pueden ser el aumento de la longevidad. Y vamos a ver algunos datos a continuación, pero todos sabemos que afortunadamente, pues los seres humanos a lo largo de las últimas décadas, pues tenemos una esperanza de vida cada vez mayor que hace que el tiempo durante el cual esperamos recibir la pensión, o sea, el tiempo de las prestaciones, se extienda. Entonces, ante la misma cantidad de aportaciones, pues evidentemente el monto de recursos que pueden financiar los pagos de estas pensiones se hace más desbalanceado. Este conjunto de factores, insisto, conspiran contra esta igualdad y hacen que tiendan las aportaciones a ser crecientemente insuficientes para pagar las pensiones que los trabajadores están esperando. Y esto no es una cuestión particular de nuestro país. Esto, salvo algunos contadísimos casos en el mundo, es prácticamente la realidad que se está viviendo en todo el planeta. En todos lados existe esta presión al hecho de que los recursos destinados al pago de pensiones se vuelven crecientemente insuficientes para cubrir estas obligaciones. Sin embargo, en la vida real, esta, digamos, desigualdad entre los volúmenes de recursos o las aportaciones y las pensiones en sí mismas no puede permanecer de manera permanente desbalanceado. No se puede pagar más dinero del que existe, en otras palabras. Y entonces se tiene que ajustar por algún lado. Se puede ajustar, y es lo que pasa no solo en México, sino en muchos lados. En algunos países ese ajuste recae por el lado del Estado, que tiene que destinar más recursos que antes tenía previsto destinar a otros propósitos al pago de las pensiones. Eso, por ejemplo, sigue ocurriendo en México, donde todavía tenemos una parte del periodo de transición, tanto en el IMSS como en el ISSSTE, que implica que el Estado debe estar poniendo recursos crecientes de su presupuesto para el pago de las pensiones. Les doy un dato. En 2013, hace apenas 8 años, del total del presupuesto programable del gobierno, el 13% se destinaba a pensiones. En el último presupuesto del año pasado, este porcentaje ya se había elevado a casi el 25%. Es decir,
1 de cada 4 pesos del presupuesto del gobierno se van a cubrir el monto de las pensiones. Este es un ejemplo de cómo finalmente esta desigualdad se tiene que ajustar por alguna parte y en algunos casos es el Estado el que tiene que cargar con este ajuste. En otros casos, cuando se tratan de esquemas de pensiones patrocinados por las empresas, pues puede ocurrir una situación similar a la que ocurre con el Estado, sobre todo si las pensiones están definidas. Entonces, cuando las aportaciones se vuelven insuficientes o bien el periodo a lo largo del cual se tienen que pagar las pensiones se extiende, pues las empresas tienen que pagar más de sus recursos para poder cubrir esos planes de pensiones. En otros casos, como el caso también de México o de Chile, donde las aseguradoras juegan un papel con las rentas vitalicias para el pago de las pensiones, pues también esta extensión del periodo en el que se recibe la pensión por efecto del aumento de la esperanza de vida puede también recaer sobre las propias aseguradoras que tendrán que enfrentar un mayor volumen de pagos a lo largo del periodo de pensión de los trabajadores. Y finalmente, lo que ocurre en la mayor parte de los países es que este ajuste cae en los pensionistas, en los pensionados, que ven reducir el monto real de sus pensiones a lo largo del tiempo. Hay algunos casos donde estos procesos de ajuste son explícitos y se ve cómo la tasa de reemplazo o el monto de la pensión va reduciéndose año con año en la medida que los recursos para hacer frente al pago de las pensiones se van reduciendo también. Cuando pensamos en un sistema de pensiones, hay varios fuentes para las pensiones, lo que se llama en la terminología del análisis de pensiones pilares. Un primer pilar, que es, digamos, los esquemas públicos básicos, son estos apoyos mínimos que dan las políticas públicas o los gobiernos para la protección social. Las personas cuando alcancen 65 años, aunque no hayan participado nunca en toda su vida en un sistema de pensiones, reciben una cierta contribución. En México, pues son estas pensiones de los adultos mayores que se vienen implementando en México desde hace varios años. Un primer pilar, que suele ser el pilar más importante, es el de las pensiones o de los sistemas de pensiones obligatorios y contributivos. Aquí pensamos típicamente en el caso del Seguro Social o del ISSSTE, donde las personas que trabajamos pues tenemos que hacer contribuciones mensual o quincenalmente a los planes de pensiones para poder recibir una pensión al final de nuestra vida laboral. Un pilar 2 es el de los esquemas complementarios de pensiones que ofrecen las empresas a sus trabajadores y que las propias empresas gestionan. En muchos casos, ustedes conocen bien como gestores de riesgos, las empresas administran planes complementarios aprovechando ciertos incentivos fiscales para mejorar las condiciones de retiro de sus trabajadores. Un tercer pilar es el de los esquemas voluntarios, los planes de pensiones voluntarios, que también quienes estén más vinculados al sector asegurador conocen muy bien. Hay productos de vida que también tienen ciertos beneficios fiscales muy importantes y que permiten a las personas de manera voluntaria ir generando un ahorro complementario que puede utilizarse después de la edad de retiro para complementar las pensiones que se hayan recibido por cualquier otro medio. Finalmente está un pilar 4, que es el de los arreglos no financieros, que son todos estos mecanismos informales de apoyo social o familiar, apoyos que dan ONGs o las propias familias extendidas, como el caso de México y América Latina, y que las personas cuando llegan a la edad de retiro y no tienen recursos suficientes, pues encuentran otro tipo de apoyos. Este es el conjunto, digamos, de pilares que constituyen los sistemas de pensiones en todo el mundo. El pilar 0 y el pilar 4 son mecanismos, digamos, un poco que salen del marco de las políticas públicas. Y nuestro estudio se concentra básicamente en los pilares 1, 2 y 3, que son por mucho los pilares más importantes de los sistemas de pensiones en todo el mundo. Y a partir de estos 3 pilares podemos definir 3 esquemas de pensiones que son más o menos típicos en prácticamente todo el mundo. Primero, lo que se llaman los sistemas de pensiones de prestación definida o de beneficio definido. Estos sistemas se caracterizan porque la pensión está establecida en algún lugar, en alguna ley o en alguna disposición, y para tener derecho a esta pensión simplemente hay que cumplir una serie de requisitos. Haber cotizado cierto tiempo, tener una cierta edad para jubilarse, son típicamente los casos. Y con independencia de la cantidad de dinero que uno haya aportado a lo largo de su vida, uno tiene derecho a esa pensión. En este primer esquema, la mayor parte de los riesgos a los que se encuentra sujeto el sistema de pensiones caen del lado del Estado, que independientemente de que haya o no recursos,
tiene la obligación legal de pagar las pensiones. Aquí se inscribiría esto que comentaba yo en el caso de México, de las generaciones de transición que todavía tienen derecho a los sistemas de pensiones del IMSS y del ISSSTE conforme a los esquemas previos a las modificaciones a la ley, y donde el Estado, haya o no recursos, tiene una obligación legal de pagar esas pensiones y por tanto tiene que ir destinando volúmenes crecientes de su presupuesto para ese propósito. Un segundo esquema, que es como el de nuestras AFORES, como el que existe en países como Chile, Perú y en muchos otros países de Europa Oriental, es el de los esquemas de contribución definida. Aquí lo que está definido no es la pensión, sino la cantidad de dinero que las personas deben aportar quincenal o mensualmente para el propósito de crear una pensión en el futuro. Aquí se distinguen dos fases, una fase en la que se acumulan recursos que tienen una propiedad clara del trabajador, como lo hacemos nosotros en nuestras AFORES, y donde claramente vamos aumentando nuestra cuenta individual en la medida que vamos haciendo aportaciones. Cuando llega el momento del retiro, pues ese volumen de recursos se transforma en una renta vitalicia que administra una aseguradora y que permitirá pagar el monto de la pensión a lo largo del resto de nuestra vida. Aquí la pensión no está definida. La pensión depende del volumen de recursos que se hayan acumulado en las AFORES. En otras palabras, trabajadores con trayectorias más o menos similares pueden al final tener dos pensiones distintas porque hayan aportado más o menos a ese fondo o porque ese fondo haya rendido más o menos a lo largo de la vida del propio fondo. Aquí los riesgos pues recaen durante el periodo en el que se acumula el fondo, en el trabajador, en el pensionista, que tiene que decidir cuánto dinero aporta adicionalmente al legalmente obligatorio o que define cuál es el portafolio de inversión en el que se invierten sus recursos. Y en la parte de desinversión o la parte en la que ya se paga la pensión, pues todo el riesgo recae del lado de la aseguradora a quien se le entregan estos recursos para que los administre y pague la pensión de manera vitalicia. Y un tercer esquema, que básicamente es del pilar 3, que son los esquemas de ahorro voluntario. Y aquí hay una enorme variedad que ustedes seguramente conocen muy bien. Hay esquemas en los que los trabajadores o las personas pueden ahorrar de diferente naturaleza, básicamente aquellos que ofrecen un incentivo fiscal orientado a este propósito y que son productos financieros que lo que buscan es dotar a las personas de un fondo adicional que complemente la pensión después del momento de su retiro. Este conjunto de riesgos a los que están expuestos los sistemas de pensiones, muchos son de naturaleza un tanto coyuntural, como por ejemplo los riesgos de una recesión económica o los riesgos financieros asociados a la inversión de los recursos o la inflación que puede subir o bajar en un cierto periodo de tiempo relativamente breve. Sin embargo, hay ciertos riesgos, y son los demográficos, que son de naturaleza mucho más estructural. Y a esos me voy a referir ahora porque son los riesgos que mayor presión ejercen sobre el sistema de pensiones. Y estos riesgos están basados en tres tendencias demográficas claramente observables en México y en todos los países del mundo. Estas tendencias son la caída de la tasa de mortalidad, la caída de la tasa de fertilidad y el aumento de la esperanza de vida. Les voy a mostrar algunos datos para ilustrar esto. La tasa de fertilidad, esto que ven ustedes a la derecha en la gráfica, es el comportamiento del número de nacimientos por mujer desde los años 50 proyectados hasta el final de este siglo, hasta el 2100. La línea sólida siempre es el promedio del mundo, la línea con pequeña punteada debajo, estos son los países más desarrollados, y la línea con puntos arriba son los países menos desarrollados. Como ustedes ven, independientemente del nivel de desarrollo, la tendencia al número de hijos por mujer ha venido cayendo en el mundo y se estima que hacia el final del siglo va a estar por debajo de lo que se llama la tasa de crecimiento que garantiza la estabilidad poblacional. Es decir, hacia final del siglo, el número de personas en el mundo irá disminuyendo paulatinamente. Esta es la primera gran tendencia demográfica global. La segunda es la caída de las tasas de mortalidad. Nuevamente en este gráfico, en la línea sólida está el promedio del mundo, en la línea punteada están los países menos desarrollados aquí con puntos y en estas con puntos más largos los países más desarrollados. Y vemos aquí el caso de la mortalidad de personas entre 0 y 34 años. Vemos cómo desde los años 50 hasta ahora, independientemente del nivel de desarrollo de los países, la tendencia es a una disminución de las tasas de mortalidad.
Y lo mismo ocurre en otros rangos de edad. Aquí está de 35 a 65 años, de 65 a 79 años y de más de 80 años. En todos los casos y en todo tipo de países, la tasa de mortalidad tiende a caer o ha tendido a caer en las últimas décadas. Y como consecuencia de estas dos tendencias, la tercera gran tendencia es el aumento de la esperanza de vida, el número de años que cada persona al nacer tiene como expectativa vivir. Vemos cómo en los años 50 en el mundo la esperanza de vida era de 47 años. Y hablamos de los años 50, que quizás son los años en los que los padres de algunos de ustedes nacieron o los padres de algunos de nosotros estaban en la universidad. No estamos hablando del siglo XIX. Y vemos cómo en estos pocos años la esperanza de vida se ha incrementado. En promedio del mundo pasó de 47 a 72 años y se espera que llegue a 82 años en promedio hacia final del siglo. Este conjunto de tendencias demográficas lo que hacen es perfilar cómo se va a comportar la estructura de la población del mundo. Esto que estoy mostrando ahora en la pantalla son las pirámides poblacionales, que es una forma de resumir todas estas tendencias en una sola imagen. Estas pirámides, me voy a referir a esta que está al centro, que es la pirámide del mundo, en 1950, básicamente lo que nos dicen es cuánta población hay en términos absolutos. Aquí hablamos de casi más de 200 millones, 2.000 millones de personas en el mundo. Y aquí, del lado izquierdo, son las que son mujeres y en azul los que son hombres. Y cada uno de estos pequeños escalones lo que nos dicen es esa cantidad de personas, pero por rangos de edad, empezando por los rangos más bajos, de 0 a 4 años, y terminando con los rangos más altos, 90, 94 y más de 100 años de edad. Y esta es, digamos, la forma típica de las pirámides poblacionales, es decir, imágenes que realmente parecen pirámides. Vemos aquí del lado izquierdo la pirámide de los países de menor desarrollo relativo y del lado derecho la pirámide de los países más ricos, de los de mayor desarrollo relativo. Todas tienen esta forma piramidal. Los países más ricos tienen estas dos muescas que ven ustedes aquí, que corresponden a la Segunda y a la Primera Guerra Mundial y a la gran mortalidad que hubo en esos años como resultado del conflicto bélico. Pero fuera de eso, siguen siendo realmente pirámides. Les voy a mostrar ahora una pequeña simulación que muestra cómo fueron cambiando estas pirámides desde 1950 y me voy a detener en el año 2020 para ver un poco cómo estamos ahora. Si ustedes ven, ahí me detengo un momento, la pirámide promedio del mundo sigue siendo una pirámide con una base donde la mayor parte de la población sigue siendo de edades jóvenes. Lo mismo pasa con los países de menor desarrollo relativo. Sin embargo, en el caso de los países más ricos, como ustedes ven, la base de la pirámide ya no es la que tiene la mayor parte de la población. Ya no es la población joven la que mayormente existe en estos países, sino la población que está adulta y mucha de ella ya en edad de jubilación. Si seguimos corriendo esta simulación, me detengo un momento hasta el año 2050, a mediados de este siglo, vemos cómo la situación no cambia de manera muy importante, sigue siendo esto que comentaba yo hace un momento, y si nos vamos hasta el final del siglo, vamos a ver cómo las pirámides poblacionales poco a poco tienden a aparecerse en todo el mundo. Esto es lo que se llama pirámides poblacionales estacionarias, cuya principal característica es que en una estructura de este tipo la población ya no crece y la estructura es muy pareja entre todos los rangos de edad. Aquí ya las pirámides de los países menos desarrollados y las pirámides de los países más desarrollados no tienen esas grandes diferencias. Muy bien. ¿Qué pasa con México? Veamos, del lado izquierdo están las tendencias globales que ya comenté y del lado derecho está México. Aquí está en la línea roja, siempre está el caso de México. La línea azul punteada es América Latina como una referencia y la línea oscura es el promedio mundial. Vemos en lo que se refiere a la tasa de fertilidad como también en México esta tasa ha caído. Estaba muy por encima de la tasa promedio y hacia finales del siglo pasado esto ya se invirtió y la tasa de fertilidad de México está muy por debajo del promedio mundial y se parece mucho a la de América Latina. Y la esperanza de vida, pues también tiene una tendencia positiva, creciente, por encima de la esperanza de vida del promedio del mundo y más o menos parecida a la de América Latina, que es la línea punteada. Sin embargo, hay una cuestión que a mí me gusta mucho resaltar cuando muestro este gráfico y es esto que está señalado aquí, estos 75.
En México, desde el año 2006, la esperanza de vida se ha estancado en 75 años, a diferencia de lo que ocurre con prácticamente cualquier país del mundo en el que la tendencia es creciente. Y esto se explica básicamente, y por desgracia, por el efecto de la violencia que ha habido, la violencia criminal que ha habido en México a partir de ese año y hasta este momento. Y estas muertes han sido, este volumen de muertes o este exceso de mortalidad al que ya no, por desgracia, ya nos acostumbramos a ver todos los días en los noticieros y en la televisión, es el que explica este estancamiento del crecimiento de la esperanza de vida en México, cosa que no deja de ser interesante, pero al mismo tiempo dramático. Voy a mostrarles la misma simulación que les señalaba hace un momento, pero ahora comparando a México con América Latina. Aquí estamos en el año 1950 y empezamos a correr la simulación para ver qué ha pasado de entonces, que había una pirámide claramente expansiva, una población que iba creciendo, qué ha pasado hasta el año 2020. Vemos cómo la pirámide dejó de ser expansiva casi en el año 2000, tanto en América Latina a la izquierda como en México a la derecha. Y si seguimos hasta mediados de siglo, lo que vemos es que hacia el año 2050, a diferencia de lo que pasaba con los países menos desarrollados, la pirámide tanto en América Latina como en México se empieza a parecer más a la de los países más desarrollados del mundo. Y si continuamos con esta tendencia hasta el año 2100, vemos cómo claramente la pirámide tiene la mayor parte de su población concentrada en población en edad de retiro. ¿Esto qué quiere decir? Y paso a la siguiente lámina para mostrar una comparación en el año 2050 entre los países desarrollados, menos desarrollados, América Latina y México. Es interesante ver cómo la pirámide de México en unos cuantos años va a tener mucho mayores problemas en términos de pensiones que la de los países más desarrollados del mundo, aquí arriba a la izquierda. Si ustedes ven aquí, la relación que hay entre la población joven y la población en edad de jubilación es mucho menor en México, será mucho menor en México en 30 años de lo que será en la mayor parte de los países de mayor desarrollo relativo, lo que habla, insisto, de cómo se ha profundizado este riesgo demográfico en nuestro país. Hicimos a partir de estos análisis demográficos un indicador para tratar de medir qué tanta presión hay sobre la reforma de los sistemas de pensiones a partir de estas tendencias demográficas. Es un indicador que se basa, por un lado, en los niveles de suficiencia de las pensiones, qué tanto representa la pensión en cada país del último salario de los trabajadores, y qué tan bien diseñado está el sistema desde el punto de vista de qué son tan sostenibles en el largo plazo. Para eso utilizamos 6 indicadores de insuficiencia, los que tienen que ver con insuficiencia en los niveles de ingreso bajo, de pensiones bajas y pensiones medias, y el volumen de activos en planes de jubilación. Y desde el punto de vista de sostenibilidad, la presión específica demográfica en cada país, la presión en los presupuestos públicos de cada país y la presión financiera también en cada país. Y a partir de esto, construimos un indicador que llamamos indicador de presión sobre los sistemas de pensiones de jubilación, para el cual pudimos calcular datos para casi 100 países en el mundo. Esta es la estimación para el año 2020. Y lo que vemos es que la mayor presión para los sistemas de jubilación están precisamente en Europa Occidental y en Asia, básicamente en Japón y en Corea del Sur. En América, la mayor presión está en Brasil y después en México y Chile. No tengo aquí el gráfico porque olvidé ponerlo, pero si mostramos el mismo indicador para el año 2050, los colores varían. Y estos tonos rojos que vemos en Europa Occidental se pasan a países como México. Bien, para terminar, un poco a manera de conclusión, ¿qué se puede extraer de un análisis de este tipo? Nuestros sistemas de pensiones, basados en este conjunto de pilares a los que me refería hace un momento, están fuertemente sustentados, en México claramente, pero también en otros países, en nuestro pilar 1, en este pilar de contribuciones obligatorias que tenemos que hacer a las AFORES. Y básicamente el pilar 0 y el pilar 2, que es el pilar 2, que es el de los sistemas de complementarios de empresa, y el pilar 3, que es el de ahorro voluntario, están muy poco desarrollados. ¿Hacia dónde se tendría que modificar el sistema de pensiones o los sistemas de pensiones que tienen estas características para hacerlos más equitativos en términos de una pensión más suficiente y hacerlos también más sostenibles en términos de que financieramente puedan ser financiados en el largo plazo? La primera conclusión que extrajimos del análisis de la experiencia internacional
es que un pilar cero es indispensable. Se necesita no solo mantener, sino fortalecer estos apoyos mínimos dirigidos a trabajadores que no logran concluir su carrera laboral. Y esto es especialmente importante en el caso de países que tienen altos niveles de informalidad, como el caso de México y de prácticamente toda América Latina, donde una buena parte de los trabajadores no tienen acceso o no participan de sistemas de contribución obligatorio, como en el caso de México, como el IMSS o el ISSSTE. Una segunda conclusión tiene que ver con este pilar 1, que es el pilar más importante de nuestros sistemas de pensiones. Y en esto la conclusión que extrajimos es que es necesario, aunque exista un cierto nivel de solidaridad, es necesario aproximar los beneficios que se obtienen bajo la forma de una pensión con las contribuciones que cada quien hace a los sistemas de pensiones. Si bien la experiencia de Chile nos demuestra que no es aconsejable que los sistemas de pensiones se basen solamente en los sistemas de ahorro individual, sí es necesario que se mantenga un cierto nivel de solidaridad. Pero manteniendo este nivel de solidaridad, hay que acercar un poco más la relación que hay entre la pensión que se recibe y lo que se contribuye al sistema. Y hay una gran cantidad de ejemplos en el mundo para mostrar esto que quizás en la parte de la sesión de preguntas podamos abordar con un poco más de detalle. ¿Y en qué consiste este proceso de aproximación entre prestaciones y contribuciones individuales? Bueno, pues, por ejemplo, aumentar la edad de jubilación. En México nos seguimos jubilando a los 65 años. Ya prácticamente en todo el mundo el estándar son 67 años. Hay que ajustar las tasas de contribución. México tiene la tasa de contribución más baja de la OCDE. La contribución es del 6.5% del salario, cuando el promedio de la OCDE está arriba del 15%. Es casi 3 veces mayor que el que hay en México. También hay que hacer ajustes a las transferencias presupuestarias para el pago de pensiones. No se puede seguir incrementando indefinidamente el porcentaje del presupuesto que se dedica a las pensiones. Dejaríamos de hacer inversión pública necesaria para el desarrollo del país desde el punto de vista estrictamente económico. También tienen que ajustarse las tasas de reemplazo. Si al final el volumen de recursos es insuficiente para pagar las pensiones, pues evidentemente el volumen de las pensiones que los trabajadores recibirán tendrá que ajustarse a la baja. Y una última cuestión que la experiencia internacional demuestra es que hay que dar más transparencia a este proceso. Rápidamente les comento el caso de Suecia. En Suecia hay una cosa que se llama el sobre naranja. Y el sobre naranja es un sobre que el gobierno le manda a cada ciudadano sueco en edad de trabajar, en el que le dice, en este momento, de acuerdo con la estructura financiera de nuestro sistema de pensiones y con tus contribuciones al propio sistema de pensiones, la pensión que podrías esperar recibir es de tantos, no sé cuál es la moneda que usan en Suecia, pero coronas creo que son, de tantos pesos, es la que tú puedes esperar recibir entonces. Y esto es una llamada de atención, porque evidentemente los suecos cuando reciben su sobre, si les parece que lo que van a recibir como pensión estimado en este momento es poco, pues se apuran para tratar de buscar otro tipo de complementos a la pensión que van a recibir. Una tercera conclusión tiene que ver con el pilar 2. Les recuerdo, este pilar 2 es los planes complementarios de pensiones de empresa. Es muy importante que junto con la pensión que proviene de las fuentes obligatorias, como en el caso de México, el IMSS o del ISSSTE o de la AFORE, existan incentivos por parte del Estado para que las empresas otorguen planes complementarios. Esto es muy, muy importante. Hay algunos países en los que este pilar 2 es mucho más importante que el pilar 1. Un ejemplo es el caso de Holanda. En Holanda, prácticamente el 85% de la pensión de un trabajador proviene del plan complementario de pensiones que le ofrece su empresa. Y la tasa de reemplazo, es decir, lo que representa la pensión que recibe del último salario, equivale al 98%. Es decir, no solamente se jubilan con base en este tipo de esquemas complementarios de pensiones, sino que la pensión que reciben prácticamente iguala la tasa el nivel de salario que tenían antes de jubilarse. Entonces, crear incentivos para que las empresas cada vez más generen este tipo de planes complementarios de pensiones, o bien que aprovechen los incentivos que ya en algunos países existen, como en el caso de México, para generar estos planes, se vuelve una medida muy importante para mejorar el sistema de pensiones en su conjunto. Y finalmente,
La experiencia también nos demuestra que los mejores sistemas de pensiones en el mundo tienen mecanismos para fortalecer el ahorro voluntario individual de mediano y largo plazo orientado a complementar las pensiones. Básicamente se tratan de incentivos fiscales que en México existen y que lo que hacen es generar el incentivo para que las personas destinen una parte de su ingreso para un ahorro de medio y largo plazo que les permita complementar la pensión que puedan recibir del esquema obligatorio de las AFORES o del IMSS y del ISSSTE, o también de los esquemas complementarios que les ofrezcan sus empresas. Una combinación de este tipo que haga menos importante el pilar 1, que lo redimensione y lo haga financieramente sustentable en el largo plazo, pero que al mismo tiempo fortalezca los pilares 2 y 3 de planes complementarios de empresa y planes individuales voluntarios, es un mejor balance para hacer frente a este conjunto de riesgos que enfrentan los sistemas de pensiones. Y nuevamente, en la experiencia internacional, aquellos sistemas que tienen un mejor balance entre pilares de este tipo son los sistemas que ofrecen mayores pensiones a sus trabajadores y que al mismo tiempo tienen mayor fortaleza desde el punto de vista de su sostenibilidad en el largo plazo. Bien, estos son básicamente mis comentarios, que insisto, son una síntesis muy apretada de lo que está en el informe del que ya Gabriel les habló hace un momento y que está disponible para que ustedes lo puedan descargar. Yo les dejo ahí también el código QR para quien con la cámara de su celular lo quiera tomar, pueda directamente ir a la página donde se descarga este informe. Y estos serían mis comentarios, Gabriel, y estaría, por supuesto, en la mejor disposición de responder a cualquier comentario o pregunta que hubiera a este respecto. Muchas gracias. Perdón, creo que estaba en mute, pero sin duda una gran cantidad de temas, ¿no? Y de variables que corren alrededor de todos los sistemas de pensiones, complejo para pues poder lograr ese balance que comentas, ¿no? Y pues en cierto sentido, pues son, como bien dices, pues son sistemas que se tienen que ver a muy largo plazo, ¿no? Sí, aquí tenemos algunas preguntas, te las voy a ir manejando por aquí. Quisiera abrir con un tema en cuanto a la situación actual que prevalece en el sistema de retiro mexicano. ¿Cuáles consideras tú que son los tres principales retos que tendríamos que resolver en México para que el sistema evolucione favorablemente en los próximos años? Evidentemente son de largo plazo. Entendemos que es que debe haber un balance y que eso pues aspira, ¿no? Pero ¿cómo identificas tú esos tres principales retos que tenemos? Y si de alguna forma también puedes hablar un poquito cómo evalúas la penetración en México que existe de los esquemas ocupacionales y voluntarios, ¿no? Comparado con otras economías similares a la nuestra. Siendo que esto pues también genera pues algo de lo que debemos de estar generando no solamente desde el punto de las políticas públicas, ¿no? Sí. Mira, yo creo que es un tema muy, muy importante. México, aquí la analogía, aquella que conocen de que si tú pones una olla con agua hirviendo y avientas una rana, la rana va a salir disparada inmediatamente huyendo del calor. Pero si tú pones a la rana en agua fresca y la empiezas a calentar, pues acabarás comiendo sopa de rana, porque no se va a dar cuenta de cómo poco a poco se va cocinando. Aquí pasa exactamente lo mismo con el tema de las pensiones. En México tenemos un problema gravísimo de pensiones. La tasa de reemplazo, y explico ahora con un poco más de detalle, que es la relación que hay entre lo que representa la pensión que reciben los trabajadores respecto al último salario que tuvieron al momento de jubilarse. En México, en promedio, no llega al 30%. Esa es la tasa de reemplazo que se puede esperar con el nuevo sistema de pensiones de las AFORES. Desafortunadamente, desde el punto de vista político y de un poco de psicología social, el gobierno yo creo que sobrevendió las reformas de los sistemas de pensiones del IMSS y del ISSSTE en el 94 y en el 97, perdón, y en el 2006, si no me equivoco, las dos.
en términos de que con esas reformas se resolvía el problema de las pensiones en México. Y como ustedes ven con este dato que acabo de darles ahora, estamos muy lejos de que eso ocurra. Una tasa de reemplazo razonable debiera estar entre el 65 y el 75%. Estamos muy lejos de eso. ¿Qué se puede hacer? Evidentemente, es muy difícil desde el punto de vista de lo que es el pilar 1, desde los esquemas de contribución obligatoria, incrementar de manera drástica las tasas de contribución. Decía yo que en México la tasa de contribución es apenas del 6.5% de los ingresos, cuando la media de la OCDE está arriba del 15% y países como Chile están arriba del 12%, es el doble. Y en Chile, incluso con una tasa de contribución del doble de la que hay en México, la tasa de reemplazo no excede del 35%. Es decir, para resolver el problema de pensiones solamente a través del esquema de las AFORES, habría que hacer una aportación de recursos inmanejable para una economía como la economía mexicana, para los trabajadores, en una economía como la economía mexicana. ¿Cuál es la alternativa? Bueno, y ese es el gran reto que tenemos en México, porque eso es una cuestión que se va a empezar a materializar en unos cuantos años. ¿Cuál es el gran reto? En mi opinión, el sistema de pensiones en México tiene que fortalecerse a través de estos dos pilares adicionales a los que yo me refería hace un momento. Los planes complementarios de empresa, fortalecer los planes complementarios de empresa, generalizar el uso de los planes complementarios de empresa y fortalecer los planes individuales voluntarios de ahorro. Y voy a hacer un par de comentarios, uno sobre cada uno de estos dos. Los planes de empresa. Uno de los países, en esta experiencia internacional que analizamos, que tenía un problema similar al que tenemos en México, era el Reino Unido, que tiene un sistema de pensiones muy parecido al que operaba en México. Ellos lo que hicieron, más que crear AFORES, fue fortalecer el sistema en el segundo pilar. Y en Gran Bretaña, o en Inglaterra, cuando un trabajador entra a trabajar, su empresa tiene la obligación legal de inscribirlo en un plan complementario de pensiones. El trabajador puede decidir, que no tiene una visión de largo plazo, por la razón que sea, puede decidir no formar parte del programa de complementario de empresa y puede solicitar salirse, pero tiene que solicitarlo y por escrito. Por default, tiene que formar parte de este plan complementario. Claro, el 99% de los trabajadores en Gran Bretaña aceptan estar en este plan complementario porque saben que es en su beneficio. Es un plan en el que ellos hacen una contribución adicional para un fondo de pensiones. Las empresas hacen también una contribución que tiene incentivos fiscales e incluso el gobierno a través de ese incentivo fiscal puede ir incrementando el monto de ese fondo individual de cada trabajador. Con esto le están dando la vuelta al problema de la insuficiencia de las pensiones. Entonces, este es un muy buen ejemplo de lo que podría hacerse en México. Y por el lado de los planes individuales de pensiones, yo creo que tenemos una gran labor, una gran tarea de concienciación, de concientización hacia los individuos de la importancia del ahorro de medio y largo plazo. Muchos de los que están escuchándonos trabajan en el sector asegurador y saben lo difícil que es vender un producto de seguro de vida. Todo lo que hay que explicarle a las personas de la importancia que tiene prever para cuando ya no esté uno presente, cómo apoyar a la familia, que se quede, en fin, todo esto que se explica para poder vender un seguro de vida. Bueno, pues aquí hablamos de algo que ocurre antes que eso. Para tener un problema de insuficiencia de recursos durante la vejez no hay que morirse, hay que estar vivos. Entonces, debiera ser mucho más claro para las personas y para quienes vendemos seguros la importancia que tiene generar un mecanismo de ahorro que además tiene incentivos fiscales en México, por fortuna, muy importantes, para crear ese fondo que nos va a permitir subsistir dignamente antes de que lleguemos al momento de la muerte. Entonces, yo creo que aquí, insisto, es una gran labor para crear conciencia de cómo, de por qué es necesario este mecanismo de ahorro complementario. Yo creo que en esos tres aspectos, en la importancia, en el grave problema que tenemos en nuestro sistema de pensiones obligatorio y en la necesidad de fortalecer el pilar 2 de planes complementarios de empresa y el pilar 3 de planes individuales, están los grandes retos del sistema de pensiones en México. Okay. De hecho, aquí hay una reflexión que hace uno de los participantes. Dice, en México existen pocas aseguradoras que ofrecen rentas vitalicias, ¿no?
¿Así lo ubicas tú también, ese tema? Obviamente es uno de los factores, ¿no? Que hayan esos mecanismos, ¿no? Que puedan ayudar a canalizar los programas. ¿También lo ubicas así tú? Sí, bueno, aquí en esto de la renta vitalicia hay dos cuestiones. Hay muy pocas empresas que ofrecen rentas vitalicias ligadas a la seguridad social, estas que están vinculadas a las AFORES. Como ustedes saben, cuando uno termina su vida laboral y ya tiene un fondo en la AFORE, lo que la ley establece es que con ese fondo uno tiene que contratar una renta vitalicia con una aseguradora. Y esas aseguradoras que tienen un régimen especial son muy pocas en México, creo que son 3 o 4 las que ofrecen este producto. Pero están también, y yo a esto creo que es más importante en este momento, los sistemas individuales voluntarios de creación de fondos para el retiro y compra de rentas vitalicias no obligatorias, sino voluntarias. Y en eso hay muchas más empresas que ofrecen tanto productos de ahorro de medio y largo plazo, que más que rentas vitalicias son productos de ahorro, no, tampoco son de vida, pues, pero son productos de ahorro de medio y largo plazo con incentivos fiscales, que insisto, muchas empresas sí ofrecen. Y después, que lo que también algunas empresas ofrecen, menos, porque no hay suficiente demanda, es la transformación de esos fondos acumulados en una renta vitalicia, que es, digamos, el símil de una pensión complementaria. Okay. Y también por aquí hacen otra pregunta. Ahí lo comentaste en la presentación en términos de la edad de jubilación. ¿Por qué determinan los 67 años como una edad de jubilación? ¿Hay algo detrás de eso? Sí, bueno, como ustedes saben, el origen de los 65 años tiene que ver con el origen de los sistemas de pensiones en el mundo, que es a finales del siglo XIX en Alemania, cuando Otto von Bismarck estableció por una serie de inquietudes, de inquietud social, o sea, manifestaciones sociales, la necesidad de establecer un procedimiento para que los trabajadores, cuando terminaban su vida laboral, tuvieran una forma de tener ingresos. Esto que comenté al principio, de estas cuestiones que dan estabilidad a la organización social. Entonces, creó un sistema de pensiones de reparto en el que se acordó que todos los trabajadores en activo iban a poner una cierta cantidad de su salario, una porción pequeña de su salario, para que ese fondo que se creaba pagara las pensiones de quienes ya se habían retirado, y con eso empezó a funcionar el sistema. Y se estableció, para que este sistema funcionara, que la edad de retiro era de 65 años. Claro, la diferencia es que a finales del siglo XIX, la esperanza de vida de las personas en los países desarrollados estaba apenas arriba de los 35 años. Entonces, decir que la edad de retiro está a los 65 años, pues daba un margen de sostenibilidad financiera enorme a cualquier sistema de pensiones. El problema fue que la edad de jubilación la esperanza de vida fue creciendo poco a poco. Les daba yo el dato de 1950, en que apenas era de 47 años. Y es cuando ubicamos, por ejemplo, esos años dorados del IMSS, cuando el IMSS hacía instalaciones deportivas y tenía teatros y tenía áreas de recreación social y era dueña del Atlante, en fin, todas estas, porque claro, había una gran cantidad de aportaciones que eran más que suficientes para pagar las pensiones, porque la esperanza de vida pues era todavía relativamente baja comparada con la edad de jubilación. Ahora, sin embargo, la situación es completamente distinta. La edad de jubilación de 65 años está muy por debajo del promedio de la esperanza de vida. En México está 10 años por debajo de la esperanza de vida, y ya vimos que en otros países todavía la diferencia es mucho mayor. El problema es un problema de naturaleza social y política. Es muy difícil, y así se ha probado en muchos lugares del mundo, elevar la edad de jubilación, a pesar de esta realidad que es clarísima, que es imposible sostener un periodo tan largo de pago de pensiones, desde el momento de la jubilación hasta los 65 años, hasta la esperanza de vida que puede llegar en algunos países arriba de los 90 años. Pero insisto, a pesar de esta evidencia contundente, es muy difícil elevar la edad de jubilación. Les recuerdo solamente que en el caso de Nicaragua, recordarán hace algunos años, una de las principales revueltas tuvo que ver con este tema, o en Francia, cuando se intentó elevar también la edad de jubilación, hubo manifestaciones sociales enormes. Es decir, hay una gran resistencia de la población a elevar la edad de jubilación, que debiera estar no en 67, sino mucho más,
porque nuestra capacidad física a los 65, 70 o 75 años sigue siendo más que suficiente como para poder seguir colaborando con nuestro trabajo en la sociedad. Los 67 años ha sido el resultado de los esfuerzos que sobre todo países más desarrollados en Europa han venido haciendo de concertación social para tratar de ir aumentando esta edad de jubilación muy poco a poco. Usualmente se hace no de un día para otro, sino se dice la edad de jubilación, después de muchas negociaciones, llegará a los 67 años dentro de 15 años. Y entonces, en esos calendarios tan extendidos, la presión social disminuye. Y como esto ha tenido éxito en algunos países, otros países ya los toman como referencia de cuál es el objetivo hacia el que se tiene que llegar. Entonces, es un problema no de naturaleza técnica, sino es un tema de naturaleza eminentemente política y social que evidentemente se va moviendo muy, muy lentamente. Perfecto. Pues evidentemente aquí tengo otra preguntita. Yo me gustaría hacer una última. Yo creo que ya es a manera de un takeaway. O sea, inclusive lo preguntan por acá, ¿cómo afecta obviamente esta longevidad a los individuos? O sea, ¿cómo debemos de organizar nuestro retiro y cómo afectará esto laboralmente hacia el futuro? O sea, realmente, o sea, ¿qué recomendaciones nos puedes dar experiencia en título personal de cómo prepararnos para nuestro retiro bajo este entorno que estamos viviendo en México, que estamos viendo en México y en Latinoamérica? Bueno, mira, yo creo que sobre todo cuando uno habla con las personas sobre este tema, perdón, sí. Decía yo que cuando uno habla con las personas sobre este tema, queda claro que cuando llega uno a la edad de jubilación, estamos hablando de una edad que es un parámetro absolutamente arbitrario. Decía yo hace un momento que después de los 65 años, las personas están todavía en una gran capacidad de seguir contribuyendo con la sociedad. De hecho, si uno piensa en las grandes obras de la literatura, o de la música, o de la economía, o de la ciencia, vemos que buena parte de ellas han sido hechas por sus autores en edades más bien avanzadas, cuando la madurez intelectual de todos ellos está en su mejor momento. Entonces, hablar de los 65 años como un tope hacia el cual a partir del cual uno ya no tiene forma de contribuir con la sociedad es algo absolutamente erróneo. Cuando uno habla sobre estos temas con las personas, en lo que hay que insistir es en eso, en que independientemente de la actividad que realicen, sea laboral formal o sea vinculada a otro tipo de cuestiones distintas a las que uno elaboró durante toda su vida, lo que es un hecho es que después de los 65 años uno seguirá siendo un individuo activo. Y esa actividad, que no solamente implica contribuir con trabajo a la sociedad, sino también tener ingresos para poder llevar a cabo esta actividad de manera activa y dinámica, pues implica prevenirse, tomar previsiones para lograrlo. Como decía Gabriel, pues hay una serie de cuestiones en las que uno tendría que enfatizar. Claramente están nuestros sistemas obligatorios de pensiones a los que tenemos que contribuir sí o sí, pero claramente esto es insuficiente para esta expectativa de una vida plena después de los 65 años. Entonces, digamos, la conclusión más importante que uno tendría que llevarse es que si uno quiere tener esta existencia plena después de los 65 años, es necesario estimular el ahorro. El ahorro es la base de cualquier esquema de pensiones, el ahorro es la base de cualquier sistema de gasto y de consumo hacia el futuro. Y en el caso específico del tema que hemos tratado esta mañana, pues tenemos que convencer a las personas, por un lado, de la importancia que tiene hacer un esfuerzo individual de ahorro, la ventaja que ofrece el aprovechar los incentivos que existen para llevar a cabo este propósito, porque si no es a través de este convencimiento individual, a través de planes individuales o a través de beneficios que puedan ofrecer las empresas a sus trabajadores, no hay manera de conseguirlo. Creo que, como concluía yo en la presentación, son el fortalecimiento de estas dos ideas, el tener mecanismos complementarios en el que los empleadores apoyen a los trabajadores a partir de incentivos fiscales que ya ofrece la regulación. Y por otro lado, el convencerlos de la necesidad apremiante de fortalecer su capacidad de ahorro con este propósito en particular, siguen siendo los dos temas fundamentales si en lo individual queremos tener un futuro en el que estas posibilidades de seguir aprovechando nuestra capacidad intelectual en la medida
que nuestra esperanza de vida se va extendiendo, pueda ser factible. Pues muchas gracias, Manuel. Pues digo, en general muchas gracias y a nombre del comité organizador de RISET te damos un agradecimiento por tu participación. Espero podamos contar con tu participación en eventos futuros. ¿Algún comentario final que quieras hacer de tu parte? No, simplemente agradecerles a ti y a la organización del evento por la invitación para participar con ustedes. Son temas que están no solamente en la palestra desde el punto de vista de la discusión en los medios de comunicación, sino específicamente entre los gestores de riesgos. Este es un tema de la mayor importancia, no solo en México, sino en todo el mundo, y es siempre una gran oportunidad el tener este tipo de foros especializados para poder plantear las ideas en las que hemos venido trabajando en Mafra Economics sobre estos temas. Gracias, muchas gracias, Manuel. Por último, a la audiencia les comento que la conferencia fue grabada y la podrán ver posteriormente en la sección de RISET en la página web de FIDEX, junto con otras sesiones del foro. Espero las puedan aprovechar ahí. Igual comentamos que los materiales y los estudios están en la plataforma, los pueden bajar. Y pues bueno, pues muchas gracias a todos por su atención. Los esperamos hoy a las 3 de la tarde en nuestra segunda sesión del día titulada El impacto del liderazgo en la nueva realidad del área de desarrollo profesional. Muchas gracias por su atención y nos vemos por la tarde.